En cada ciudad existen instituciones con siglos de historia, lugares que forman parte de la vida cotidiana y que pasan desapercibidos para la mayoría, pero que esconden relatos que nunca llegan a los libros oficiales. Entre sus muros solemnes se han escuchado rumores que rara vez trascienden, testimonios que permanecen ocultos por miedo, por vergüenza o simplemente porque nadie se atreve a creerlos. Hoy, en Código Desconocido, presentamos un archivo confidencial, la experiencia de una maestra que decidió hablar y cuyo relato fue grabado en audio. Su voz ha sido distorsionada para proteger su identidad. Lo que vas a escuchar no es una recreación, es real. La escuela donde ocurrió este caso fue fundada hace más de un siglo. Su arquitectura monumental no solo transmite respeto, sino también una sensación de permanencia, como si sus muros hubieran sido testigos silenciosos de todo lo que allí sucede. Los pasillos son largos, solemnes, con puertas de madera que crujen al cerrarse. Sus aulas aún conservan un aire antiguo, pizarras que han visto generaciones de alumnos, escritorios desgastados por el paso del tiempo y ventanas altas que apenas dejan pasar la luz. En este lugar también se encuentra una capilla que pocos visitan fuera de las ceremonias oficiales. Es un espacio solemne, cargado de silencio, donde muchos aseguran sentir una presencia extraña, como si algo invisible los observara. Dentro de este ambiente solemne, hay quienes aseguran que lo inexplicable ocurre con más frecuencia de lo que se cuenta. Con el paso de los años, han circulado pequeñas historias entre el personal, puertas que se cierran cuando no hay nadie cerca, pasos que resuenan en los pasillos vacíos, luces que se encienden sin razón aparente. Son anécdotas que se comparten en voz baja, casi como un secreto entre compañeros de trabajo. La mayoría nunca llega a denunciarlo oficialmente. El miedo a las burlas pesa más que el miedo a lo que realmente ocurre. Pero una maestra decidió romper ese silencio, y lo que grabó esa tarde se convirtió en uno de los testimonios más inquietantes registrados en este lugar. Pues la historia se dio hace miremos los días en enero. Eran aproximadamente las 7 de la mañana y estábamos en fin de trimestre. En fin de trimestre, pues todo es muy acelerado porque hay que hacer calificaciones, revisar, si hay algún pendiente con algún niño, pues checarlo. Y ese día recuerdo que yo estaba muy estresada. Acababa de llegar y recuerdo que entré al salón. Entré, la verdad, de malas. Abrí la puerta, me senté en la computadora y estaba muy metida en revisando las listas impresas y pasando calificaciones a la nube. Cuando escucho ruido, al crujir la madera, en ese salón ya se daba mucho como que yo escuchara que alguien se ponía de pie fuera del salón, porque la madera tronaba. No le daba el sol directamente, o sea, no había como alguna cuestión que hiciera que crujiera. Cuando de repente estoy muy metida en la pantalla y sale volando un cuaderno, una regla y un compás de una banca hacia enfrente, de una banca de atrás hacia enfrente. La verdad yo pensé que se había tronado el mueble donde guardamos el material de insumos y pues lo personal. Y mi mirada se dirigió hacia allá y no había nada, o sea, el mueble se veía bien, no estaban abiertas las puertas, nada. Cuando de repente veo que el cuaderno, la regla y el compás estaban tiradas en el piso. A dos bancas de donde yo estaba, donde estaba el escritorio. La verdad, me quedé helada, no me pude mover en esos 5 minutitos que faltaban para que empezaran a entrar los niños y me fue eterno porque sentía un frío horrible. Recuerdo que entraban de todos lados, o sea, entraban para los otros dos grupos, pero conmigo nadie entraba. Entonces, sí fue muy fuerte. Muchos me decían que hiciera una ofrenda de paz con ese espíritu, pero a mí me da miedo hacer ese tipo de ofrendas, así que lo único que hacía era decirle, ahorita no. Todavía lo sigo manejando porque en el nuevo salón donde estoy sí se escucha como que se escuchan pasos que van hacia mi salón, pero no es nadie. Y esto usualmente es en la entrada y en la salida, cuando escucho que mi compañera de cuchilla ya se fue. Entonces, usualmente me he manejado mucho por el ahorita no, para calmar, pero yo siento que hay algo ahí que es muy fuerte, que está muy pesado, o sea, que va más allá de solo una niña o de lo que dice que existe ahí. La primera niña que llegó se me quedó viendo con cara de ¿qué te pasó? Pero omití el comentario justo para que no generar como este miedo, ¿no? Porque los niños, bueno, las niñas ya habían escuchado algunas historias, pero con ellos también viví cosas paranormales, o sea, te voy a contar tres más. Una fue que
fue un día que llovió mis temprano antes de la salida, o sea, que fue en ese pedacito, en ese lapsus, de ir, él se fue a la puerta a tomar agua y ves que tenemos los baños de maestras, ¿no? En las cuchillas. Él jura y me dijo, Miss, es que hay una niña en el baño de maestros y acaba de cerrar la puerta. Pues yo, o sea, en el momento que me dijo eso fue como, ¿cómo que una niña? Y me dice, sí, ven, ven. Entonces, pues a mí ya me había dado miedo porque ya había pasado lo del cuaderno. Bueno, que salieron volando los objetos. Una niña me acompañó, abrimos la puerta y no había nadie. Ahí los niños empezaron a generar como miedo, pero traté de calmarlos, ¿no? De que a lo mejor vio mal, porque estaba nublado, se confundió. Eh, entonces sí estuvo como, pues sí estuvo como feo esa parte porque también a un niño se le manifestó. Un niño que era ajeno a todas las historias o que no sabía cómo estas apariciones. Eh, la otra historia fue igual en el salón, estaban trabajando y una pluma rodó hasta mi pie en el escritorio, o sea, rodó hacia adelante, o sea, como si alguien lo hubiera aventado. Yo la levanté y les dije que de quién era y una niña me contesta, alguien me contesta, a mí esa pluma estaba en los objetos perdidos, se la acabo de ver ayer. Sí, pero ¿quién la rodó? No, nadie, mis. Y dije, nada, estaba sentada como enfrente del escritorio y me dijo, mis, yo también la escuché rodar, pero nadie lo hizo. Y pues sí, yo estaba viéndolos cómo trabajaban y pues no había manera de que pasara desapercibido que la habían rodado. Además de que salía ya lo vio unos objetos perdidos. Esa fue como la segunda. Y la última fue con Misael. Estábamos en su salón platicando, eran igual las 7 de la mañana. Fue de esos días que todavía oscurecía un poquito más tardecito. Digo, perdón, amanecía un poquito más tardecito. Y nos abrieron la puerta de su salón. Ella estaba abajo, entonces nos abrieron la puerta de su salón y la volvieron a cerrar. Y pues no había nadie. Entonces sí, sí, esas historias han pasado. Te digo, he escuchado pasos. La vez que yo llegué al instituto, recién llegué, que me azotó la puerta del salón. No sé si soy yo la que atrae como estas energías o no sé qué pasa. Lo que acabamos de escuchar no es un rumor, no es una recreación, es la voz directa de alguien que estuvo ahí. Ese instante quedó grabado no solo en la memoria de la maestra, sino también en la forma en que percibe su entorno desde entonces. Después de aquel día, evitó quedarse sola en el aula y comenzó a notar que no era la única que lo había vivido. Otros docentes habían sentido lo mismo, ruidos inexplicables, golpes secos y objetos que parecían moverse sin que nadie los tocara. Detalles que se repiten con diferentes voces, como si un mismo patrón estuviera presente en distintos momentos y lugares de la escuela. ¿Qué explicación puede darse a esto? La versión más racional apunta a las corrientes de aire que se forman en edificios antiguos, capaces de mover puertas y ventanas. También se habla del desgaste de las estructuras, bisagras sueltas, vibraciones imperceptibles. Pero incluso con esas explicaciones, algo queda pendiente: la sensación. Ese instinto humano que nos dice que no estamos solos, porque más allá del ruido, quienes lo han vivido coinciden en describir la misma atmósfera, una presencia invisible que se manifiesta a través de lo cotidiano. Algunos piensan que los muros de la escuela funcionan como un contenedor de memorias, décadas de emociones, de experiencias intensas, de rezos en la capilla y de silencios en los pasillos, que de algún modo se quedaron impregnados en el lugar. La escuela sigue funcionando como cualquier otra. Cada mañana cientos de alumnos cruzan sus puertas, sin imaginar las historias que circulan en secreto. La maestra que nos compartió su testimonio nunca volvió a hablar públicamente de lo ocurrido. Su voz, sin embargo, quedó registrada en este archivo, y ahora forma parte de una lista creciente de experiencias que parecen confirmar que algo habita en ese lugar. Quizás sea el producto de la sugestión colectiva, quizás sea la energía acumulada por más de un siglo de historia, o quizá hay presencias que nunca abandonaron los pasillos de la escuela. Lo único cierto es que, cada vez que las luces se apagan y el eco de los pasos desaparece, algo parece despertar entre sus muros. ¿Y tú, te atreverías a quedarte solo en uno de sus salones, cuando la noche ya ha caído? Yo te presento la evidencia. Lo que tú creas, al final, es tu decisión.